Tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy? Bueno, la sesión pasada terminamos en lo que eran los factores de riesgo, ¿cierto? Hablamos pues de que era un factor de riesgo, de que era un accidente, de que era un peligro, de que era un riesgo del COPAS, ¿cierto? Hablamos pues de la clasificación general de los factores de riesgo. Eh, También hablamos pues de la historia de la seguridad y salud en el trabajo, un poco de la historia de la gestión ambiental a nivel global, un poco de lo que pasaba acá en Colombia. Eh, Tuvimos también este video de los factores de riesgo, ¿cierto? Que nos mostraba qué tipos de peligro pues se podían encontrar en las diferentes clasificaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el ruido, el físico en el tema del ruido, el tema de iluminación, vibraciones, en el biológico el tema de los virus, los hongos, bacterias, en el químico la exposición a polvos, exposición a nieblas, humos metálicos, los fenómenos naturales, los sismos, las inundaciones, todo este tipo de situaciones, ¿cierto? Eh, las condiciones de seguridad, hablábamos pues, de las condiciones locativas del área de trabajo, los biomecánicos, el tema de las posturas, de los movimientos repetitivos, las deslizaje de cargas manuales. Y hablábamos también del tema psicosocial, ¿cierto? De las, del aumento de los casos de esos peligros con el tema de la pandemia, ¿cierto? El tema de la salud mental de los trabajadores, el tema de la salud mental en Colombia que ha sido un poquito pues como descuidado. Y bueno, también hablamos pues de los BLP, los valores límites permisibles, que eran pues los valores máximos permitidos de exposición ocupacional a diferentes peligros pues, que tuvieran una cuantificación cierta. Es decir, que por medio de un instrumento de medición se le puede dar una cantidad, un número, una medida. Por ejemplo, en el ruido pues hablamos de decibeles, ¿cierto? Los decibeles. La iluminación también se puede medir, el tema de las concentraciones de los gases en la atmósfera, las partículas en suspensión en la atmósfera, ¿cierto? Bueno, como tal, siguiendo pues con el tema de los conceptos bases de seguridad y salud en el trabajo, vamos a empezar a hablar sobre bueno, antes de pasar pues al tema de enfermedades y accidentes, hablamos un poquito sobre la guía técnica colombiana 45, ¿cierto? Que es la que nos presenta una metodología que propone la normativa colombiana para conocer, medir y evaluar todos los riesgos y peligros pues, que se puedan presentar en un ambiente laboral en el país. La metodología como tal pues se denomina panorama de factores de riesgo, ¿cierto? Que es una estrategia metodológica que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización,
valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas. Como tal, el tema del panorama lo vamos a ver después de que terminemos como toda la contextualización de los conceptos bases, ¿vale? Entonces vamos teniéndolo ahí todavía presente, pero para después. Bueno, entonces ya entrando pues en materia, vamos con lo que son las enfermedades laborales. Una enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador en el medio que se ha visto obligado a trabajar y que ha sido determinada como tal por el gobierno nacional. Por allá, viendo la historia de la que tratamos la clase pasada, veamos entonces que en Colombia la primera tabla de enfermedades laborales estuvo más o menos a mitad del siglo pasado, ¿cierto? En la década entre los 50 y los 60, ¿cierto? Se expidió la primera tabla de enfermedades. Periódicamente el Ministerio del Trabajo actualiza la lista de enfermedades laborales reconocidas en el país. Aquí en este siguiente link está pues la tabla actualizada 2020, se los voy a compartir en el chat para que lo tengan por ahí, pues que es una información que siempre sirve tener a la mano en algún caso, cierto. Bueno, como tal en Colombia, según los datos recopilados por las ARL, el Ministerio de Trabajo y las GPS, las enfermedades pues que más se diagnostican en el país son las siguientes. El síndrome del túnel carpiano, cierto, que tiene mucho que ver con los movimientos repetitivos, la mayoría pues en labores de oficina, computación y todo eso, cierto. Lesiones del hombro del manguito rotador, tienen que ver pues mucho con el tema de manejo de cargas manuales, que recordemos pues que en el país para tareas habituales pues que se hagan muchas veces durante la jornada laboral es de 25 kilos. Si son actividades que no son ocasionales, pues que son esporádicas en el horario de trabajador, son hasta 40 kilogramos, ¿cierto? Está el tema de los lumbagos, que son los problemas musculares en la espalda, tenosinovitis y tendinitis de muñeca y mano, pues más problemas de articulaciones, problemas oculares. Está la epicondilitis, que también es un problema muscular, o el también llamado codo de tenista. Está la hipoacusia, que ya como tal es un problema auditivo, es sordera parcial, ¿cierto? El tema de los problemas auditivos mayormente pues es el ruido, ¿cierto? Ruidos de impacto, ruidos continuos, ya dependiendo de la situación pues puede entrar ahí. Están también los trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad, ¿cierto? Hablando pues de peligros psicosociales. Claro, pues que el estrés está, yo diría que la mayoría de las personas está presente en todas las actividades, no necesariamente en trabajo, ¿cierto? El tema de la ansiedad también. Sin embargo, pues cuando se verifica su relación con temas laborales, pues ya entra como enfermedad laboral, ¿cierto?
Bueno, y finalizando con la neumoconiosis, que ya es un problema respiratorio, ¿cierto? Un problema con los tejidos pulmonares. ¿Por qué? Porque ciertas partículas, como pueden ser polvos, fibras, entran pues al sistema respiratorio, entran y se quedan por ahí en los bronquios, en los alvéolos. Esto en estas partes del sistema respiratorio y generan problemas, ¿cierto? Como tal, no sé si ustedes han llegado a escuchar del este mineral que se prohibió el año pasado en Colombia, el asbesto, ¿cierto? El asbesto pues puede ser cancerígeno y aparte pues genera lo que es la asbestosis, que es un tipo de neumoconiosis. El asbesto pues es un mineral en forma fibrosa, ¿cierto? Se usa específicamente pues por su protección contra el calor, pues es un aislante térmico. Se usa en la fabricación de pastillas de frenos, de automóviles, motocicletas, tema del fibrocemento, pues lo que conocemos como Eternit, ¿cierto? Esas cejas de Eternit. Pues ya el asbesto como tal estaba prohibido en el mundo hace ya un larguito tiempo. En Colombia todavía hay una mina de asbesto en Campamento Antioquia, pero ya el año pasado pues se prohibió como tal su uso industrial. Aparte pues de la asbestosis está la silicosis, que es pues en el presente partículas de sílice en los tejidos pulmonares. El sílice pues como tal es el elemento atómico más que se encuentra más en el mundo, es el más abundante, ¿cierto? La arena, pues las partículas de arena son en su mayoría pues óxidos de sílice, y la mayoría de rocas o minerales, pues como en el caso de los silicatos, pues de ese nombre viene pues la cantidad de sílice que contienen, ¿cierto? Bueno, hasta ahora alguna pregunta, algo por decir. Como tal, en el país, ¿quién determina que una enfermedad es común o laboral, cierto? Entonces, primeramente pues hay un conducto regular, ¿cierto? Deme un momentico, me está llamando el coordinador del programa, ¿vale? Sí, buenas tardes. Aló, hola Joan, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Hola con Alexander. ¿Cómo vas a...? Bien, gracias. En Colombia, ¿quién determina o no que una enfermedad es de origen laboral, cierto? Primeramente pues hablamos de la EPS, que es la entidad promotora de salud, cierto, la administradora de riesgos laborales, que es la ARL, y la administradora de fondos de pensión, que es la AFP, cierto. Por ahí empieza el conducto. Si ninguna de estas del primer conducto pues no determina, o en el caso del trabajador no está satisfecho con el resultado, pues se puede dirigir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, ¿cierto?
Si nuevamente la Junta Regional pues no, no satisface al trabajador, pues se dirige a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y finalmente, pues si de nuevo pues se quiere apelar la decisión, se pasa ya pues a la justicia ordinaria como tal, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se califica una enfermedad laboral? Primeramente, pues vos como trabajador, si te estás sintiendo mal por ciertas situaciones y si en la empresa te han hecho pues medicina preventiva, si te han hecho promoción de salud, pues ya vas a tener idea de de lo que puedes estar, a lo que estás expuesto, ¿cierto? A los peligros, a los riesgos, ¿cierto? Entonces, como tal, pues se solicita cita a la EPS para que el médico evalúe el diagnóstico de la enfermedad y determine la relación de esta con el trabajo, ¿cierto? El médico de la EPS solicitará a la empresa la documentación para hacer la calificación de la enfermedad. Entre esos documentos está el análisis de trabajo de puesto de trabajo, APT. En este análisis pues va información como tu horario, pues tu jornada laboral, tu zona de trabajo, la infraestructura de tu zona de trabajo, tus funciones, los peligros y los riesgos a los que estás asociado, ¿cierto? La forma en cómo haces las funciones, pues la forma en que el cómo se hace el trabajo, pues también tiene que ver en si se aumenta o no el riesgo o la probabilidad de una enfermedad laboral, ¿cierto? Una vez la empresa entrega la documentación requerida por la EPS, es emitida la calificación de origen donde se determina si la patología fue de origen común o de origen laboral, ¿cierto? O sea, la EPS como tal te dice si sí o no es una enfermedad laboral, ¿cierto? En caso de que la enfermedad sea calificada como de origen común, el trabajador podrá interponer el recurso de apelación para que sea escalado y revisado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez y realice una nueva calificación. Bueno, entonces la PAES te dice, no, esto no tiene nada que ver con tu trabajo, pues puede ser desde la casa, puede ser desde otros lugares, pero vos seguís teniendo la duda, pues ya apelás y te presentas a la Junta Regional, ¿cierto? Siguiendo el conducto regular. Bueno, nuevamente pues la Junta Regional hace la calificación. Si otra vez este resultado pues no te deja, te siguen dejando dudas, pues otra vez apelas, pero ya frente a la Junta Nacional, ¿cierto? Bueno, en el caso pues de, de, de que la enfermedad sea catalogada tipo laboral, la junta o la entidad pues puede ser la EPS o la junta regional o la junta nacional o la justicia ordinaria, te emite pues el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿cierto? Recordemos pues entonces que después de la Junta Nacional pues vos también puedes apelar ante la justicia ordinaria, ¿cierto? Cuando el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral es del 5 al 49, se recibe una indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿cierto? Y la PCL es mayor al 49%, ¿cierto? O sea, de 50 para arriba, será invalidez y será pensionado. Todo esto pues está establecido en el decreto 2644 de 1994. Bueno, hasta ahora hablando de enfermedades, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que se quiera hacer?
pues ya pasamos a lo que es accidentes de trabajo o accidentes laborales. Como tal, un accidente laboral se define como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. También es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, no importa si se hace fuera del lugar y horas del trabajo. Se considera accidente de trabajo cuando los trabajadores o contratistas son transportados desde su casa al trabajo o viceversa, en vehículos suministrados por el empleador. Lo mismo sucede cuando los miembros de un sindicato están ejerciendo su función o cuando se realizan actividades recreativas, deportivas o culturales organizadas por el empleador, ¿cierto? Que tienen previa autorización. Recordemos que la definición de accidente de trabajo está reglamentada por el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Bueno, ¿cuál es el tiempo para reportar un accidente de trabajo? Pues el empleador o la empresa como tal tiene un tiempo límite, ¿cierto? Si no lo hace en ese tiempo, pues si no lo reporta o lo reporta por fuera del tiempo estipulado, pues lleva una sanción, ¿cierto? Como tal, se tienen 2 días hábiles de plazo para reportarlos. ¿A quién se le reporta? Se tiene que reportar conjuntamente a la ARL, a la EPS y al Ministerio de Trabajo. No, que yo como empleador o responsable del sistema de seguridad y trabajo solo se lo voy a reportar a la ARL, nada, está incurriendo en sanciones, ¿cierto? Tiene que ser a estas 3 entidades. ¿Cómo se debe reportar el accidente? Bueno, mediante el formato único de reporte de accidente de trabajo o FURAT. Todo empleador o responsable de SST está obligado a reportar de forma clara y veraz los accidentes de trabajo. ¿Qué es el FURAT o este formato? Que es un documento público que se utiliza para notificar ante las administradoras de riesgos laborales, ARL, los presuntos accidentes de trabajo que hayan sufrido los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Este documento permite a las empresas y ARL llevar las estadísticas y conocer cómo se están accidentando los trabajadores. Su contenido se encuentra reglamentado por la Resolución 156 de 2005. Bueno, sigamos hablando del FURAT. ¿Cuáles son los objetivos del FURAT, cierto? Primeramente, pues dar aviso del evento ocurrido al trabajador ante las entidades competentes. En este caso pues son la ARL, la EPS y el Ministerio del Trabajo. Servir como prueba en el inicio del proceso de determinación del evento, si fue de origen laboral o común. Aportar elementos para iniciar la investigación del accidente de trabajo. Entonces, todo accidente de trabajo tiene que llevar consigo un reporte, ¿cierto? Un reporte que se hace antes de 2 días y también una investigación. También otro objetivo es facilitar el conocimiento de las causas, elementos y circunstancias del accidente de trabajo. Determinar actividades de prevención de accidentes de trabajo y obtener las estadísticas en cuanto a la ocurrencia de accidentes de trabajo. ¿Cómo diligenciar el formato único de reporte de accidentes de trabajo o FURAT? Bueno, como tal este procedimiento, esto sí o sí lo hace el encargado de seguridad, ¿cierto?
pero pues no está de más conocerlo, ¿cierto? Como información pues es útil. Notificar y reportar de forma correcta el accidente de trabajo es fundamental. La información que se reporte en el FURAT es muy importante y es el punto de partida para realizar una investigación del accidente de trabajo. El contenido del FURAT debe ser claro y completo y deberá contener por lo menos lo siguiente. Primeramente, la identificación general del empleador, contratante y cooperativa, ¿cierto? En esta sesión se diligencia información como nombre de la actividad económica, nombre o razón social, tipo de identificación, dirección, teléfono, fax, correo electrónico, departamento, municipio, ¿cierto? Todo lo que nos identifique al empleador o a la empresa. Seguido de información de la persona que se accidentó, el tipo de vinculación que tenía, los apellidos, el nombre del trabajador accidentado, tipo y número de identificación, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, fax, departamento, municipio, ocupación habitual, fecha de ingreso a la empresa, salario, jornada de trabajo, ¿cierto? Seguido de información sobre el accidente, ¿cierto? Fecha del accidente, hora del accidente, día de la semana, jornada en que sucede, tipo de accidente, si causa la muerte o no, departamento del accidente, municipio del accidente, lugar donde ocurrió el accidente, tipo de lesión, parte del cuerpo afectada, agente del accidente, mecanismo o forma del accidente, ¿cierto? Y finalmente pues la descripción como tal del accidente. Entonces es importante pues que se respondan las siguientes incógnitas: cuándo ocurrió, dónde se encontraba el trabajador, qué actividad estaba realizando, qué pasó, por qué realizaba esa actividad, para qué realizaba esa actividad, con quién estaba y cómo sucedió, ¿cierto? Bueno, ya como tal que se presente pues un caso de accidente, pues ¿qué se debe hacer? Como tal un accidente pues puede ocurrir en cualquier momento, ¿cierto? Y saber qué hacer y cómo actuar es importante pues para asegurar una oportuna atención al lesionado. Primeramente pues el primer paso a seguir cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo es informar al jefe inmediato, ¿cierto? Lo segundo es el reporte de la ocurrencia del presunto accidente a la ARL, a la EPS y al Ministerio del Trabajo. Pero claramente pues ya sabemos que este reporte se tiene hasta 2 días para hacerlo, ¿cierto? 2 días hábiles. Como tal, luego prestar los primeros auxilios al trabajador lesionado si es necesario. Esta atención la pueden hacer los brigadistas y en el caso pues de que haya una brigada de salud en la empresa, o las personas designadas con conocimiento de primeros auxilios, ¿cierto? Luego pues de que se le presentan los primeros auxilios, pues el traslado a un centro médico pues ya especializado como tal, ¿cierto? Para que se le hagan todas las pruebas, exámenes y asistencia pues necesaria, ¿cierto? Más tarde pues se realiza la investigación del trabajo, ¿cierto? Del accidente de trabajo, que pena, para encontrar las causas básicas e inmediatas que dieron al lugar el accidente. Una investigación pues se puede hacer hasta 15 días hábiles, ¿cierto? De ahí no más. Por último, establecer las acciones correctivas que eviten la aparición de nuevos accidentes relacionados y divulgar la lección aprendida del evento a los miembros de la empresa. Normalmente pues en una empresa es muy normal que el día de trabajo pues se inicie
con charlas reflectivas, con charlas sobre la seguridad. Como ven, en esta sección de la empresa están presentando tal cosa, muy pendientes a esto. Ese tipo de cosas pues es bueno practicarla, ¿cierto? Porque al fin y al cabo promocionan la seguridad y la salud. Y de alguna manera pues son métodos preventivos. Bueno, les decía ahorita pues que si una empresa no reporta a tiempo o no reporta un accidente de trabajo después del tiempo establecido, pues lleva una sanción, ¿cierto? Como tal, le corresponderá a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo sancionar a las empresas e imponer multas de hasta 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿cierto? Cuando se demuestre que no efectuó el reporte de los accidentes de trabajo o que lo hizo de forma extemporánea. Pues como ven, pues la sanción siempre es alta, pues puede llegar a ser muy alta para una empresa, ¿cierto? Entonces como tal, aparte pues de la necesidad de llevar las estadísticas de accidentes y de cumplir con las normas, pues está el tema de la sanción, ¿cierto? Por eso la importancia pues del reporte. Y en Colombia, ¿quién paga estos accidentes, cierto? Entonces eso le corresponde a la ARL o la Administradora de Riesgos Laborales, que ya dependiendo pues la situación lo cubre a uno con las siguientes pues prestaciones. Pago de incapacidad temporal al 100% del ingreso o base de cotización, cierto. Indemnización cuando el trabajador se ve afectada a su capacidad laboral. Ahí también tenemos pues la normativa, el decreto 1507 del 2014. Pensión de invalidez cuando se pierde el 50% o más de la capacidad laboral. Pensión de sobrevivientes, auxilio funerario por muerte del trabajador. Ya dependiendo del tipo de accidente, las consecuencias, ya entra pues uno a usar o no cada una de estas prestaciones, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, vamos siguiendo. Bueno, entonces hablemos de lo que no se considera accidente de trabajo. Primeramente, pues hablamos de desplazamientos que realice el trabajador desde su casa al trabajo, ya sea moto, carro, bus de transporte público, bicicleta, etcétera, cuando el medio de transporte no es suministrado, autorizado por el jefe o empleador, ¿cierto? Cuando se accidenta y se encontraba disfrutando de la hora de almuerzo por fuera de las instalaciones de la empresa. Accidentes que se producen durante la realización de actividades recreativas, deportivas o culturales al interior o por fuera de la empresa, sin previa autorización o aprobación del jefe inmediato o empresa, ¿cierto? Depende pues de la... si están autorizadas, si ocurre el accidente laboral, si no está autorizado, pues es un accidente de origen común. Las lesiones que puede sufrir un miembro del sindicato cuando no está ejerciendo actividades asociadas a su función sindical. Cuando se demuestra la intención del trabajador de hacerse daño.
Y finalmente pues está el concepto de incidente de trabajo, ¿cierto? La diferencia que hay es que el accidente de trabajo genera una lesión o una perturbación, es decir, que hay daño, se materializa, ¿cierto? Se materializa. Mientras que el incidente de trabajo, también conocido como casi accidente, no genera ningún tipo de lesión o daño sobre el empleado. Está el trabajador y por circunstancias pues del lugar de trabajo le cae una roca en la cabeza y lo aporrea, cierto, mientras que está el otro trabajador y la roca le cae a 2-3 metros. El primer caso pues sería un accidente, el segundo un incidente, cierto. Bueno, como tal, muchachos, estos son los conceptos bases de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Ya como tal entramos a que son los conceptos básicos del medio ambiente, de la contaminación ambiental y los conceptos bases de la gestión ambiental, ¿cierto? Luego de toda esa contextualización, si entramos pues al tema de la guía técnica colombiana, la matriz de riesgos y todo esto, ¿cierto? Bueno, como tal, el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. ¿Cierto? Como tal, el medio ambiente se puede dividir en componentes, está el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna o la biodiversidad. Como tal, pues estos componentes tienen una interrelación muy alta, ¿cierto? Enseguida vemos por qué. Entonces empezamos hablando del agua. Como tal, el agua es uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo de la vida en el planeta. A través de los procesos de evaporación, condensación, precipitación, infiltración, escorrentía superficial y transporte subterráneo, este vital elemento se encuentra en continuo movimiento como parte del ciclo del agua, ¿cierto? Se dice pues que el 93% del agua en la Tierra es salada, el 7% es de agua dulce o consumible, ¿cierto? Como tal, el agua tiene las siguientes funciones como componente del medio ambiente. Primeramente, pues ayuda a disminuir las variaciones diarias y estacionales de temperatura en el ambiente. Permite la disolución y transporte de nutrientes en el suelo, dejándolos disponibles para su utilización. Aquí vimos la primera relación entre componentes agua y suelo, ¿cierto? Modela la forma de la tierra a través de procesos naturales de erosión y de esta manera se forman valles, lomajes y otras formaciones donde se desarrolla la actividad humana. Recordemos pues que la erosión es un proceso natural donde por acción de agua, aire y otros elementos físicos o químicos pues se modifican rocas, tierras, formaciones naturales, ¿cierto? Por ejemplo, la podemos ver en las piedras que encontramos en las quebradas, en los ríos, algunas más redondeadas que otras, ¿cierto? Entonces se dice pues que las más redondeadas han sufrido una erosión más fuerte o un transporte más fuerte que las que son más angulares o más filosas, ¿cierto? A medida de que se van transportando por los cauces, se van redondeando pues por el choque con el agua o con las otras piedras o rocas.
También es fundamental para el metabolismo de las plantas, participando de los procesos de fotosíntesis y transpiración. Aquí vemos la relación entre agua y biodiversidad, ¿cierto? Y posibilita la alimentación y eliminación de toxinas de los organismos vivos al actuar como medio de transporte de nutrientes y residuos. El suelo, ¿cierto? El suelo constituye un conjunto complejo de partículas producto de la descomposición de rocas y otros materiales, con elementos físicos, químicos y biológicos que componen el sustrato natural en el cual se desarrolla la vida en la superficie de la Tierra, conformando el sustrato para el desarrollo de las plantas y el hábitat de microorganismos y pequeños animales. Como tal, el suelo es la degradación de las formaciones rocosas, ¿cierto? Estas formaciones se degradan pues por el accionar de la erosión, el accionar de los microorganismos, el accionar de otros elementos químicos, ¿cierto? Como tal, el suelo tiene las siguientes funciones, ¿cierto? Primeramente, es sustento de la actividad biológica, de la diversidad de especies y de la productividad primaria. ¿Por qué sustento de la actividad biológica? Aquí empieza pues el tema de los microorganismos y el grupo vegetal, ¿cierto? Plantas, árboles y todo esto, ¿cierto? La diversidad de especies, al contener pues la mayoría de vegetales y árboles y flora, pues las especies, en su parte pues las especies herbívoras pues se alimentan de esto, ¿cierto? Y de la productividad primaria, a ver, como tal las civilizaciones humanas cambian. ¿En qué momento? En el momento en que como seres humanos aprendemos a cosechar o a cultivar, ¿cierto? Anteriormente pues las civilizaciones eran civilizaciones nómadas, ¿cierto? Se movían de un lugar a otro pues cuando ya se le acaban los recursos que encontraban ahí, pues el tema de la caza, el tema de cosechar los alimentos que tenían al alcance, ¿cierto? Entonces con el aprendizaje al tema de cultivar y todo esto, pues empieza a modificar lo que es la sociedad del ser humano, o las civilizaciones del ser humano, mejor dicho. El suelo es fuente y reserva de los elementos indispensables para el desarrollo de la vida. Es reservorio de calcio, potasio, nitrógeno, fósforo, magnesio, entre otros elementos. Como tal, el calcio, el potasio, el nitrógeno y el fósforo son los elementos principales o los nutrientes principales pues, que consumen las plantas y los microorganismos, ¿cierto? Entonces de ahí empieza pues a ser indispensable para la vida. El suelo actúa como filtro o barrera. Su porosidad permite la entrada, retención y transformación de las impurezas del agua o líquidos que lo atraviesan. Aquí vemos otra relación entre componentes, ¿cierto? Tiene función de soporte, es decir, permite el establecimiento de estructuras socioeconómicas y es protector de tesoros arqueológicos asociados a la actividad humana. Como tal, hablemos del aire. Uno de los principales componentes del aire es el vapor del agua. El resto de ellos se distribuye en nitrógeno en un 78%, oxígeno en un 21% normalmente, dióxido de carbono en un 0.03% y otros elementos. Entonces, actualmente pues el aire se analiza hoy a una escala global como recurso fundamental en la variabilidad y el cambio del clima, ¿cierto? Por ejemplo, el ser humano no puede estar o no debería estar en ambientes donde la concentración del oxígeno esté por debajo del 16%. ¿Por qué? Porque ya empieza a escasear
como su concentración es tan baja al momento de la respiración, pues no es lo suficientemente como para que nuestras funciones vitales pues se activen. Funciones del aire como componente del medio ambiente. Tenemos que permite la vida del ser humano y de otros seres vivos, ya que su composición gaseosa posibilita la respiración. Almacena y permite la dispersión de la contaminación por emisiones provenientes de actividades humanas, ¿cierto? Actúa como regulador térmico de la atmósfera. Un aire limpio permite la recreación y esparcimiento y se usa como insumo en algunas actividades humanas. La biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es una parte del medio natural y se entiende como la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la variabilidad genética de las especies, la diversidad entre especies y entre ecosistemas. La biodiversidad no solo incluye a las plantas y animales, sino también otras formas de vida, tales como bacterias, hongos, protozoos, virus, líquenes, ¿cierto? Demás reinos de los seres vivos. Como tal, tienen las siguientes funciones. Permiten la obtención de alimentos a través de la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura, ¿cierto? Posibilitan el desarrollo de medicamentos, proporcionan materias primas para el desarrollo de productos elaborados, las plantas permiten purificar el aire y el agua debido al intercambio gaseoso durante la fotosíntesis, contribuyen a mantener la composición gaseosa de la atmósfera. Los bosques y la adecuada cobertura de vegetación ayudan a la retención de agua por parte de los suelos, así como una mejor calidad de las aguas superficiales. Con las plantas sabemos pues que ellas toman el dióxido de carbono presente pues en el aire y lo convierten en oxígeno, o sea, se consumen ese carbono ahí presente en esa molécula de dióxido, ¿cierto? Contribuyen a mejorar y mantener la fertilidad del suelo a través del mantillo y de los microorganismos que en él viven. Los vegetales protegen o disminuyen el riesgo de erosión del suelo, ¿cierto? El aire y el agua pues entran primeramente en contacto con las plantas y no tienen un contacto tan directo pues con el suelo. Las aves e insectos, entre otros seres vivos, posibilitan la polinización de las plantas, ¿cierto? Y finalmente pues en este link vamos a ver las cifras de biodiversidad pues de Colombia como tal. Va a compartir la pantalla. Bueno, en Colombia, ¿cuántas especies registradas hay, cierto? Hasta el momento hay 58.312 especies, ¿cierto? A nivel pues de biodiversidad del mundo, Colombia está en el segundo puesto, ¿cierto? Por detrás de Brasil únicamente. Colombia como tal es el primer país con más aves y orquídeas, es el segundo país con más plantas, anfibios, mariposas y peces de agua dulce, es el tercer país con palmas y reptiles y es el sexto país con más mamíferos. En Colombia 1.302 especies se encuentran amenazadas,
3.524 se usan para el comercio de objetos y 506 especies son introducidas o trasplantadas en Colombia. Como tal tenemos estas cifras por tipo de reino, ¿cierto? Los animales con los mamíferos, las aves, anfibios, reptiles y peces, en estas cantidades. Los invertebrados, las plantas, las algas y los líquenes, los hongos. Departamentalmente el mayor número de especies se encuentra en Antioquia, ¿cierto? Seguido de el Meta, Valle del Cauca. Entonces ya vemos pues la responsabilidad también que tenemos como departamento en el tema de biodiversidad. Bueno. Bueno, entonces vamos a hablar pues sobre la contaminación. Denme en 2 minutos, yo les hago el seguimiento de hoy. Bueno, entonces continuemos con el tema de los conceptos básicos de contaminación. Bueno, entonces como tal se entiende por contaminación la presencia en el aire, agua o suelo de sustancias o formas de energía no deseables en concentraciones tales que puedan afectar al confort, salud y bienestar de las personas y al uso y disfrute de lo que ha sido contaminado. Esto es un medio o vector ambiental, aire, agua o suelo, pues estará contaminado si tiene algo, en este caso sustancias, materiales, energía en forma de ruido o calor, que provoque efectos negativos en él. Si ese algo no provoca efectos negativos, no se dirá que el medio está contaminado. Y por supuesto ese algo no será un contaminante, ¿cierto? Entonces ahorita hablábamos de las relaciones que tenían los componentes ambientales. En la contaminación, pues la contaminación de cada uno de esos componentes también va a llevar a, pues, va a tener una interrelación entre ellos, ¿cierto? Entonces una fuente contaminante puede ser artificial o puede ser natural. A su vez una fuente artificial puede ser estacionaria o móvil. Entonces una fuente contaminante en el aire puede llegar directamente a un receptor, ¿cierto? O también puede llegar por forma de precipitación en concordancia pues con el agua, ¿cierto? El agua puede ser superficial, caso ríos, quebradas, lagos, humedales, o profunda, pues reservorios subterráneos de agua, ¿cierto? En el caso del agua, pues puede llegar directamente al receptor en el caso de los ríos, quebradas y lagos, también llega pues por el tema de la precipitación o lluvia. En el caso del suelo, el suelo pues tiene una relación íntima con el agua, ¿cierto? Entonces si hay alguna fuente contaminante en el suelo, pues al receptor puede llegar por la relación con el agua, ¿cierto? En este caso la profunda, o por el caso de la cadena alimenticia, ¿cierto? El suelo alimenta a las plantas o microorganismos, a su vez las plantas y los microorganismos alimentan a otros animales pues que son consumidos por el ser humano, ¿cierto? Bueno, como tal, la contaminación ambiental se puede dar en varias formas: en el tema de residuos, que generalmente pues son sólidos, los vertimientos que son medios líquidos, las emisiones, que son gases y material particulado, vibraciones, como ruido y vibraciones,
los olores, en forma de malos olores, ¿cierto? Y en forma de temperatura, pues en el aumento de temperatura. Bueno, entonces hablemos de los residuos. Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, ¿cierto? Cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó, o porque la legislación o la normativa vigente así lo estipula. Consecuencias de los residuos: daño a suelos, daño a recursos hídricos, riesgos de incendio, ¿cierto? Como tal, en Colombia la normativa sobre el tratamiento de residuos está en el decreto 838 del 2005. Recordemos pues que ahorita el primero de este año, el primero de enero del 2021, se actualizó el sistema de códigos de manejo de residuos, quedando de la siguiente manera, como muestra ahí la imagen: blancos para residuos aprovechables, verdes para residuos orgánicos aprovechables y negros para residuos no aprovechables, ¿cierto? Es importante pues recordar estos códigos, porque al fin y al cabo, como empresa o como uno como individuo, también puede recibir sanciones, ¿cierto? Bueno, hablemos de los vertimientos. Hasta ahora acá, ¿alguna pregunta? Yo sé que es mucho, son muchos conceptos, es mucha información en tan poquito tiempo, entonces si tienen alguna duda, pues me van contando, ¿vale? Bueno, seguimos pues. Un vertimiento como tal se define como la descarga final a un cuerpo de agua o a un alcantarillado o al suelo de elementos o sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. No sé si recuerdan, pues, bueno, claro que eso sí se ve mucho en las noticias, el tema del cambio de la coloración en el río acá en Medellín, o las quebradas por malos vertimientos de empresas, ¿cierto? Eso es muy constante verlo en las noticias, que el río se puso rojo, que el río se puso azul. ¿Por qué? Por malos manejos en el tema de vertimientos. Como tal, en Colombia tenemos la resolución 0631 del 2015, que es la norma de vertimientos. Consecuencias de esto es elementos tóxicos en el agua, ¿cierto? Cambios de pH del agua, microorganismos dañinos para los suelos y el consumo pues del agua. Como tal, una empresa debe cumplir con tener el permiso de vertimiento, ¿cierto? Es un permiso que otorga la autoridad ambiental a una persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas o al suelo asociado a un acuífero, ¿cierto? También sabemos, o se sabe pues que una empresa, cuando hace captación, ¿cierto? Hace captación de un río, de un lago, pues de una fuente hídrica, para usarla en sus procesos o en sus actividades, debe cumplir con ciertas normas, ¿cierto? Se debe entregar, cuando esa agua vuelve al sistema natural, tiene que volver mínimamente con las mismas condiciones con las que se tomó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces hay momentos donde, si se mejoran las condiciones, pues se cambia el equilibrio ambiental que tenía ese ecosistema, ¿cierto? Bueno, hablando pues de emisiones, ahorita mismo pues en Medellín estamos en el tema de la contingencia ambiental, ¿cierto? El tema de la calidad del aire. Por estos días pues empieza a verse la problemática, ¿cierto?
Si alguna pregunta, escucha por ahí el micrófono. Bueno, sigamos. Como tal, una emisión es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil, ¿cierto? Como consecuencia de contaminación por emisión está pues el tema de la mala calidad del aire, lluvias ácidas, enfermedades respiratorias. En la normativa para fuentes fijas está la resolución 1377 del 2015 y para fuentes móviles la 1111 del 2013. Entonces, ¿qué tipo de elementos pueden dañar o pueden venir en este tema de las emisiones? Metales pesados por residuos de chimenea, ¿cierto? De las industrias, el tema de los NOx, que son los óxidos de nitrógeno, que son derivados pues de la combustión del diésel o de algunas otras industrias, el CO y el CO2, que son también resultados de la combustión de la gasolina, de la combustión de basura, ¿cierto? También pues algunas industrias pues también lo generan como producto pues de sus procesos industriales. Está el tema de las partículas suspendidas, ¿cierto? El tema de las PM2.5 y PM10 que hemos escuchado mucho en este tiempo. Está el tema del SO2, pues, los óxidos de azufre, que son los principales, pues que son los que tienen que ver con las lluvias ácidas, ¿cierto? Cuando el SO2 se combina con el aire, pues con el oxígeno en exceso en el aire y el hidrógeno pues del vapor del agua, pues se genera lo que es el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, ¿cierto? Que cuando se presenta pues con la lluvia, pues son las llamadas lluvias ácidas. Aparte pues las partículas en suspensión acarrean pues las enfermedades respiratorias y muchas más sustancias pues que pueden haber en el aire y pueden generar problemas para los seres humanos como para las plantas, seres vivos, ¿cierto? Bueno, hablemos pues de las vibraciones. La presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño por las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente. Entonces, aquí en Colombia como tal, tenemos la resolución 0627 del 2006 como norma de emisión de ruido y ruido ambiental, ¿cierto? La Organización Mundial de la Salud define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios. En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 y doloroso a partir de los 120. Entonces, ruido superior a 75 tenemos un secador de cabello, una motocicleta, un taladro, una motosierra, un avión despegue. Como tal en Colombia, el tema de las vibraciones no tenemos una norma como tal propia, ¿cierto? Seguimos pues para las actividades pues que generen todo el tema de vibraciones, como son la minería, en la construcción cuando se usan explosivos, el tema de los sondeos con vibraciones que se pueden usar en la geología o en las explotaciones petroleras, ¿cierto? Todo este tema de vibraciones pues se siguen más que todo la norma española, americana o la alemana, ¿cierto? Son las que se usan actualmente, las que más se usan, ¿cierto?
Como tal, el año pasado tuvimos una reducción del ruido ambiental, pues al inicio de la pandemia, ¿cierto? Como tal, los ruidos altos pues pueden generar problemas auditivos, pueden generar problemas de dolor de cabeza, tema de ansiedad y estrés, eh, generan eh, generan migración de especies, ¿cierto? Generan desplazamiento de especies más que todo. Por eso pudimos ver que al inicio de la cuarentena del año pasado, pues había mucha gente que grababa alces, que grababa venados dentro de las ciudades. Pues había mucho la aparición de animales silvestres que pues dentro de una ciudad no es nada común verlo, ¿cierto? Olores, o también llamada contaminación odorífera, es aquello ocasionado por los malos olores que invaden un ambiente y hacen más incómoda la convivencia en él, ¿cierto? Los malos olores pueden derivar en ansiedad, dolores de cabeza, falta de concentración o insomnio. En Colombia como tal tenemos la resolución 2087 del 2014, que es el protocolo de olores ofensivos. El tema como tal de los olores fuertes, que vos puedes estar trabajando, pues ya en el caso de la seguridad, ¿cierto? Seguridad y salud en el trabajo. Vos puedes estar trabajando en un ambiente con olores fuertes, ¿cierto? Después de cierto tiempo, tu nariz y tu cerebro lo toman como información necesaria, pero igual va a derivar en problemas pues de salud como muestra pues la diapositiva, ¿cierto? Dolores de cabeza, concentración, insomnio, ansiedad, ¿cierto? El tema de la temperatura. Cuando hablamos de contaminación térmica tiene que ver con el excedente de energías de ciertas actividades humanas que suele volcarse al medio ambiente en forma de calor adicional, alterándolo físico y químicamente. Lo primero que debemos entender respecto a la contaminación térmica es que el calor tiene un efecto catalizador sobre las reacciones químicas. Bueno, el efecto catalizador del calor sobre las reacciones químicas se da porque el calor termodinámicamente hablando es una energía, ¿cierto? Cuando le agregas energía a un sistema, pues en este caso una reacción química, ese sistema va a buscar un equilibrio, ¿cierto? En este caso, pues en una reacción química el equilibrio es generar un producto por medio de unos reactivos, ¿cierto? Las causas de la contaminación térmica, vertido de aguas de enfriamiento, deforestación, volcanes y actividad geotérmica. Entonces aquí ya vemos que aquí vemos un tipo de fuente natural de contaminación, ¿cierto? Los volcanes, por ejemplo. Dentro de estas causas está el vertido de aguas de enfriamiento. El enfriamiento cuando se usan líquidos, en este caso aguas, pues cuando algo está caliente y se le acerca o se le pone algo frío en contacto, pues todo ese calor que acumula el objeto caliente, valga la redundancia, pues pasa al que está más frío, al que tiene menos temperatura, ¿cierto? Entonces las consecuencias de la contaminación térmica, pues la reducción del oxígeno en el agua. ¿Por qué? Porque si se agregan aguas calientes al sistema pues de agua a los cuerpos de agua, todo este calor de esta agua pues pasa al otro sistema, ¿cierto? Y cuando el agua está caliente pues el oxígeno empieza a irse al aire, ¿cierto? También ocurre en liberación de toxinas, migraciones de animales, ¿cierto? Bueno muchachos, como tal hasta acaba el tema de los conceptos básicos de contaminación.
Yo sé que es mucho contenido en tan poquito tiempo, entonces díganme si necesitan pues que hablemos de algo en particular, si quieren saber algo más. Bueno, entonces como tal ya seguiríamos con la gestión ambiental, ¿cierto? Pero eso lo vamos a dejar para él. Yo me vuelvo a ver con ustedes el viernes. Entonces hasta acá vamos a dejar con el tema de conceptos básicos. Por eso es, ya que vamos a cerrar, entonces necesito pues que me comenten si hay alguna duda, si hay algo que más quieran saber. Por otro lado, pues ya monté el canal de YouTube donde vamos a tener los videos de las clases, ¿cierto? Ahorita se los envío al chat de WhatsApp, ¿vale? Eh, no, pues ya si tienen dudas o comentarios. Bueno muchachos, entonces ya la clase va hasta acá, pues para que la próxima terminemos con gestión y el tema de la guía técnica colombiana.